Hablar de Nostradamus no es un tema breve, ni sencillo, ya que alrededor de su figura se han formado infinidad de calificativos, desde los que lo tachan de loco y farsante, hasta los que lo definen como el vidente más grande de todos los tiempos. Supo describir importantes acontecimientos que no pueden ser desmentidos o ser considerados fruto de la simple imaginación. Pero, ¿quién fue Nostradamus? Nostradamus fue médico y vidente, astrólogo y filósofo, matemático y alquimista. Nació en Saint-Rémy de Provence, en el sur de Francia, el 14 de diciembre de 1503, después de la muerte de su bisabuelo materno, que le había infundido, casi como juego, el gusto por las ciencias de los astros. Nostradamus fue enviado a Aviñón. De niño, Nostradamus demostró grandes aptitudes para las matemáticas y la astrología. De hecho, sus maestros a menudo se ofendían por el apoyo que demostraba a las teorías presentadas por Copérnico dentro de la astronomía. A la edad de 15 años, Michel ingresó a la Universidad de Aviñón, en Francia, para estudiar el bachillerato. Tiempo tras el cual se vio en la necesidad de buscar una nueva institución donde continuar sus estudios a causa de la clausura de Aviñón por la epidemia de peste negra persistente durante esa época. Mientras se hallaba viajando, encontró e intercambió información con varios doctores, alquimistas, cabalistas y místicos renacentistas. Posteriormente, se casó con una joven de la alta sociedad. Pero en 1537, murieron su esposa y sus 2 hijos, presumiblemente, a causa de la peste bubónica. Nostradamus se instaló definitivamente en Salon de Provence, su tierra natal, en 1547. Contrajo segundas nupcias con una viuda adinerada llamada Anne Ponsarde Gemmel. Y en este lugar escribió una serie de almanaques anuales, donde comenzó a utilizar la versión latina de su nombre auténtico, refiriéndose ahora como Nostradamus. Fue gracias a su éxito que se vio motivado a continuar redactando con mayor frecuencia dichas publicaciones. Previó los grandes cambios y las trágicas convulsiones que revolvieron a toda Europa. Comenzó, con un frenesí irresistible, la redacción de las centurias y presagios, que él guardó por mucho tiempo en secreto, creyendo que la naturaleza insólita del argumento le acarrearía calumnias, envidias y ataques muy ofensivos, tal como luego sucedió. Vencido, al fin, por el deseo de que los hombres sacasen algún provecho de sus predicciones, las dio a conocer. El rumor que suscitaron inmediatamente fue grande y corrió su fama de boca en boca, no solo entre sus compatriotas, sino también entre los extranjeros. Esta fama impresionó tanto al poderoso Enrique II, rey de Francia, que en el año de 1556, mandó llamar al vidente a la corte. Después de que revelara un cierto número de acontecimientos importantes que habían de suceder, recibió numerosos presentes y se volvió a su Provenza natal. Nostradamus sufría de insuficiencia cardíaca, artritis y gota. Al amanecer del 2 de julio de 1566, su secretario, Jean de Chavigny, lo encontró muerto de un ataque cardíaco. Sobre su sepulcro se esculpieron las palabras de un epitafio, en latín, que traducida, dice lo siguiente: Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel de Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo.
Aunque Nostradamus escribió varias obras proféticas, las más famosas son las centurias. Pero, ¿qué son las centurias? Así como un libro está dividido en capítulos, y un poema en cantos. De la misma manera, las profecías del vidente de Salón están divididas en centurias, cada una de las cuales contiene un número variable de cuartetas, en las que se da siempre una rima, y en las que, en la mayor parte de los casos, no puede decirse que haya un nexo lógico de tiempo y de lugar, y sobre todo, una claridad de interpretación que las haga fácilmente inteligibles. Se dice hoy que son 12 las centurias, pero solo las 10 primeras son, sin lugar a dudas, de Nostradamus. Por desgracia para nosotros, muy pocas de las cuartetas que compuso el gran vidente poseen la relativa claridad de las 2 primeras con las que comienza la obra. Y de ahí, la dificultad de la interpretación. La profecía, que le valió, por sí sola, fama y notoriedad, mientras aún vivía, fue la que consta en las centurias, y se refiere a Enrique II, rey de Francia, y esposo de Catalina de Médicis. En la cuarteta 35 de la centuria 1. El león joven, al viejo sobrepasará. En campo bélico, por singular duelo. En jaula de oro, los ojos le atravesará. 2 choques. Uno después morir. Muerte cruel. Esta cuarteta consigue dar, con precisión admirable, todos los detalles de la muerte del rey. No es de maravillar, pues el asombro que suscitó, al aparecer públicamente, este vaticinio, a simple vista, podría parecer incluso absurda, ya que un rey nunca se batía en duelo. No obstante, dio mucho que pensar a cuantos estaban junto a Enrique. Los hechos ocurrieron de esta manera. En junio de 1559, Enrique II se hallaba en París. Se acababa de firmar el Tratado de Château-Cambrésis, que ponía fin a las discordias entre España y Francia. Por él, el soberano francés renunciaba a sus miras sobre Italia y restituía las tierras del duque de Saboya, a quien había concedido, además de consolidar su situación política, fuera de sus fronteras, la mano de su hermana Margarita. Y a Felipe II, viudo de María Tudor, le había prometido por esposa a su jovencísima hija, Isabel. La corte francesa festejaba aquellos esponsales, y se había organizado, en aquella ocasión, un brillante torneo en la plaza, que se extendía ante el Palacio Real, en aquel entonces, Palacio de los Torrejones, Tournelles. El 30 de junio, el rey Enrique II bajó al campo, vestido con una magnífica armadura, con el propósito de batirse en combate individual, a caballo, contra 3 adversarios, por lo menos. El primer caballero con quien compitió el rey fue Manuel Filiberto de Saboya. El segundo, el duque de Guisa. Y el tercero era Gabriel Montgomery, joven impetuoso combatiente, comandante de la Guardia del Rey. Uno tras otro, los asaltos se desarrollaron normalmente, y las 3 lanzas que el rey había recibido, terminaron rotas en el polvo. Un sentimiento de alivio pareció llenar el corazón de la multitud que había acudido a la plaza para presenciar el combate. Y los íntimos del rey se dijeron que el peligro estaba ya superado. Se relajó con ello la tensión. Pero Enrique II, no satisfecho con su triple victoria, no se alejaba del circo, dando a entender con sus gestos que deseaba repetir el asalto con el último de sus adversarios, el conde de Montgomery, que antes había inferido al rey un golpe tan fiero que faltó poco para derribarle. De nuevo en el campo, los caballeros se colocaron uno enfrente del otro, preparados para una nueva lucha. En medio de un profundo silencio,
roto solamente por el furioso galopar de los caballos. Calada la visera de la armadura y dirigida la lanza contra el adversario, cargaron impetuosamente el uno contra el otro. En un abrir y cerrar de ojos, se cruzaron las lanzas, y la del joven Montgomery, partida en pedazos por el certero golpe del rey, voló, otra vez, por los aires, hasta el polvoriento suelo. Nada trágico había ocurrido, y de momento, se pudo pensar que era falsa la negra profecía, desmentida por la realidad. Solo faltaba un detalle. Un insignificante detalle. Cumplir la regla que ordenaba que los dos caballeros, echadas las armas, volviesen al punto de partida. Pero Montgomery, desarmado, no dejó la esquirla o pedazo que sostenía aún en su mano, sino que, al contrario, lo cogió con más fuerza. Y al pasar junto al soberano, con aquel tronco muñonero, fue a chocar contra la visera del rey. La jaula de oro, de la que había hablado Nostradamus. La levantó en parte. Y, habiendo hallado expedito el camino, fue a clavarse en el ojo, saliendo trágicamente por el oído. Enrique II permaneció inconsciente durante 4 días. Y al cabo de 11, murió en medio de terribles dolores. La profecía de Nostradamus se había cumplido. Punto por punto. Y el propio rey, moribundo, la recordó, añadiendo que nadie podía hurtarse de su propio destino. Tras la muerte de su esposo, Catalina de Médicis vio realizada la segunda profecía que Nostradamus le había hecho, cuando su hijo, Francisco II, ciñó la corona de rey de Francia. El mago de Salón, más de una vez, había escrutado los abismos de las estrellas, para sondear el destino de los hijos de Catalina, y responder a los insistentes ruegos de la ambiciosa reina. La profecía que él hizo sobre el destino de los príncipes, fue una de las más famosas sesiones mágicas que recuerda la historia. A altas horas de la noche, en el salón hexagonal de la torre del castillo de Chaumont, el mago de Salón invocó la presencia del ángel de la muerte. Acudió puntualmente el fatal personaje y rompió con su presencia los halos, o círculos, que sucesivamente, por orden de edad, hicieron durante la célebre sesión, las sombras de los hijos de Catalina, ataviados con las insignias reales. Cada halo correspondía a un año de reinado, y la marcha espectral se interrumpía en la fecha fijada por Anael, el ángel de la muerte. El mago respondió a la soberana, que le pedía cuentas de lo que él veía, que los votos y deseos de ella serían absolutamente cumplidos, porque todos sus hijos, sus 3 hijos, ocuparían el trono de Francia. Lo que él se calló fue este detalle: que los 3 hermanos se sucederían en el trono en un pequeño espacio de tiempo relativamente breve. Y ello, porque una temprana muerte los arrebataría en la flor de su edad, uno tras otro, como así sucedió. Transcurrido solo un año de reinado, Francisco II murió después de una breve dolencia, tal como había vaticinado el vidente en una de sus cuartetas. La corte experimentó un nuevo estremecimiento de horror, y se difundió el pánico entre los dignatarios, que veían en el gran amigo de la soberana un infalible vaticinador de desventuras. Carlos IX sucedió a su hermano Francisco II en el trono de Francia. Era aún un niño, y su madre fue regente hasta la mayoría de edad del rey. Pero también murió el segundo hijo de Catalina, tal vez de remordimiento por no haber sabido oponerse a la terrible matanza de la noche de San Bartolomé. Ocupó el trono su hermano, Enrique III, que volvió a la patria desde las lejanas tierras de Polonia, donde había aceptado ceñir la corona de Segismundo.
pero murió también este rey, asesinado por un fanático, Jaime Clement. Y Nostradamus había hecho también para él un presagio. El rey no es ya. Causa. La perniciosidad del duce. Y un comentarista del vidente destaca que el doble sustantivo empleado para Enrique III recuerda su doble corona, la de Polonia y la de Francia. Y el nombre del duce ha de entenderse como sinónimo del apellido del asesino, Clement. Y bueno, conjuritas y conjuritos, apenas empezamos con las profecías cumplidas de Nostradamus. En una segunda, y si ustedes desean, una tercera parte de los siguientes vídeos, les contaremos, con detalles, las demás profecías que se han cumplido. En la descripción del vídeo, les dejaremos un enlace, que los llevará a una página, que contiene todas las centurias completas. Y así ustedes podrán interpretarlas de una manera personal. Por el momento, esto ha sido todo. Les deseo terroríficos sueños. Nos escuchamos en los siguientes vídeos.